punto, el número 2, ¿sí? El número 2, que se había dicho que se hace un análisis. Bueno, el número 2 lo hicimos ya, ¿sí? Análisis inmediato de una muestra de 25,45 gramos de carbón. Luego se tienen los contenidos de humedad de 5,22 gramos. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué es lo que se halló por diferencia? O sea, de estos 25,45 gramos de carbón, 5,22 son de humedad. ¿Sí? Materia volátil dice 3,84 gramos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se puso al horno a 950 grados centígrados durante un par de minutos, ¿sí? Pesó esa cantidad menos. Quiere decir que esos 3,84 corresponden a la materia volátil. Eso ya se analizó de la muestra que se había secado ya, ¿sí? ¿Se acuerda que cuesta por ahí ver eso? Cuando la muestra es seca, cuando la muestra es húmeda, ¿verdad? Eso es lo que cuesta un poco a veces. Y cenizas, eso es, ahí tienen que pensar en forma diferente cuando analizan la ceniza, porque la ceniza es lo que queda directamente. Es más fácil medir porque uno quema todo y lo que queda, eso es la cantidad de ceniza. No hay que restar a nada. Ojo con eso, ¿no? Eso es lo único que tienen que tener por ahí un poco de cuidado en la ceniza. Que cuando yo obtengo los gramos de ceniza, directamente es eso ya. No es que yo tengo que restarle a la muestra original, no se vayan a confundir. ¿Por qué? Porque es lo que queda. ¿Está? Bien. Ojo con hacia dónde refieren esos. Después habíamos visto también, tuvimos unos pequeños problemas. Por ejemplo, eso, si yo quiero sacar el porcentaje, si bien yo obtuve 3,84 gramos de materia volátil, si yo quiero sacar el porcentaje, ojo, si yo lo hago referido a la muestra original, tengo que referirlo a los 25,45 gramos. ¿Está? Así como lo hice con el agua, con la humedad. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ya tenemos que rayar, ya no podemos estar sin rayar. Esos 25, a la pucha, ¿no escribe mi marcador? Va, tengo que cambiar la pila. Bueno, esos 25,45 gramos de carbón serán el total. ¿Ya? Buen día, profe. Sí. Esos 25,45 gramos de la muestra inicial menos 3,84. ¿Sí? Perdón. Mal. Sería 384 sobre 25. Claro, no. Hay que hacer. Yo iba a hacer un cálculo primero y después me colgué ahí. Profe, le cuento lo que yo hice. Por ejemplo, yo para sacar. ¿Qué es lo que analizo? ¿Le cuento lo que hice para sacar el porcentaje? Le va a gustar, yo sé que le va a gustar. Sí. Esta cantidad. Un minutito. Esta cantidad es la que yo metí al horno para obtener estos 3,84 gramos de materia volátil. ¿Sí? O sea que tengo que poner esta cantidad acá menos 3,84, pero dividido 25,45 para sacar el porcentaje. ¿Se entiende eso o no? Ya habíamos visto eso. Sí. ¿Está? ¿Cuánto le da este 25,45 menos 5,22? 19, algo, no, 20, alguito. 20,51. ¿Tiene la calculadora? Pero, profe, le cuento lo que yo hice. Yo no hice así. 20,51. Yo hice la famosa regla de 3 simples. Bien, así te va a ir también. ¿Sí? Me dio lo mismo. Sí, ¿cómo la regla de 3 simples. Me fijé el 25,45 al 100%, entonces le... ¿Y sí? ¿Está bien? Perfecto. ¿Por qué? Porque acá, bueno, lo que pasa es que yo trato de desmenuzar un poquito más. Aquí lo que puedo ya tenés esto.
El 3,84 lo tenés, hace 3,84 dividido 25,45 por 100 y te da el porcentaje. Esa es la regla de 3 simple que vos hiciste. ¿Está? Porque vos ya tenés esta cantidad, pero yo le digo, en el próximo ejercicio, ojo, porque se pueden confundir, y en el 4 también, porque ustedes por ahí suelen hacer, como yo agarro la muestra ya seca y la meto en el horno para averiguar la materia volátil, después cuando hacen el porcentaje lo refieren a la muestra seca. Ojo con eso. A eso es lo que voy. Cuidado. Acá está fácil, en el 2 está fácil porque yo ya les doy los pesos ya. ¿Está? Ahora vamos a ir al 3 entonces. Dice. Profe, a mí algo que me llamó la atención a mí es que en el 2 me dio 63,8% de carbón fijo y en el 3 y 4 me dio súper bajo el porcentaje. Claro. Tiene 1,75. Da 92%. Sí, sí. Bien, acá te va a dar 90 y pico, como vos dijiste. Si vos sacás el porcentaje acá, tenés que hacer ese 1,75 dividido 50 gramos. Después, cuando vos haces 26,34, ojo, porque la tenés que referir a los 50 gramos. Sí. Porque es eso lo que hay en 50 gramos, no es lo que hay en 48,25. ¿Saben lo que pasa? La diferencia le va a dar pequeña. Pero a mí lo que, o sea, a los profes lo que nos interesa es que ustedes entiendan el concepto. No importa si uno le dio 1,28 y el otro le dio 1,4. El tema está en que usted, a quién refieren lo original, inicial. Así como estamos refiriendo la cantidad. ¿Sí?
Exactamente. Lo mismo con la ceniza. Ustedes para sacar el porcentaje van a hacer 0,2 dividido 50 por 100. ¿Sí? No a los 46,34, no. Porque al principio de toda la ceniza la tiene la muestra original. ¿Se entiende? Más allá de que uno la haya secado, le haya sacado las otras cosas, pero eso la tenía la muestra original. ¿Está? Sí. Bien. Ahora vamos a ver el 5. Una muestra de 10 gramos de carbón pesa después de secado al aire. O sea, se saca, esa es la humedad grosera, sería. Acá ya empieza a tener algunas cositas para hacerlo pensar un poco más, ¿sí? Una muestra de 10 gramos de carbón pesa después del secado al aire 9,7 gramos. Cuando se seca en una estufa a 105, se reduce su peso en 1,17 gramos. Encontrar el porcentaje de humedad de la muestra original. ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué significa en 1,17? ¿Que de 10 gramos queda 1,17 gramos? Y no, porque ya estaba No, porque 9,7 gramos cuando pusimos a secar. Entonces hay que sumar lo que se secó al aire libre, que son 30 gramos. O sea, todo lo que se redujo sería 1,47 gramos. Bien. O sea, es la cantidad que baja cuando yo le pongo a 105 grados. ¿Sí? Es lo que bajó. Desde 9,7 hay que restarle 1,17. ¿Sí? O sea que es exacto. Ojo con esa palabra. Exacto. Ojo ahí, en 1 quiere decir que bajó esa cantidad, no a. Es en. ¿Se entiende ahí? Bueno, entonces ahí como dijeron recién, hay que sumar ese 0,3 que le falta del secado al aire. ¿Cómo hago para sacar eso? Bueno, simplemente hago 10 menos 9,7. Esto me da, ¿cuánto? 0,3. Bueno, 0,3 más 1,17. Esto me daría la cantidad total de humedad. ¿Se entiende? O sea, conformado por la humedad grosera que se le sacó más la humedad higroscópica que se le sacó. Esta es la humedad total que se le sacó a la muestra original. Si yo esto lo divido por, ojo acá, por 10 gramos y lo multiplico por 100, me da el porcentaje total que tiene la muestra original. ¿Está? No lo refieran a 9,7, a 10. ¿Sí? y la muestra original de cada Él hace regla de 3 simple, pero no te quiere contar nomás. Por eso le digo, esto lo van a encontrar no solamente acá cuando estudian la parte, o sea, cuando se reciban de técnico, siempre al final la decisión que ustedes van a tomar o el cálculo que tienen que hacer es muy sencillo. Y no pasa solo acá en la tecnicatura, sino en ingeniería también pasa lo mismo. Se van a encontrar que tienen que sumar 2 números, multiplicar 2 números o hacer una división. Al final siempre la decisión final es así. Pero el problema, como siempre le digo, es todo lo que ustedes tienen que tener en la cabeza, todos los conceptos que tienen que tener en la cabeza para decir, yo a este le resto tal número o le sumo tal otro. Eso es lo que la gente por ahí en la calle ve, pero una pavada, una suma nomás. No, no es así. Es como le decía el otro día, solucionar un problema de una máquina térmica, por ejemplo. Muchas veces es una pavada siempre, pero una pavada cuando uno encuentra cuál es la pavada. ¿Qué es equivalente a decir yo sumo o resto de esta cantidad, 10 menos 9,7? Pero yo cómo sabía que tenía que hacer eso. Lo mismo es cuando uno trata de solucionar un problema en una máquina térmica. No, acá seguramente vos le agregás gas nomás, ¿sí? O seguramente vos le cambiás la bujía nomás y ya está. Es una pavada, seguro, es un cablecito que se soltó, ¿sí? Pero ¿cómo yo me doy cuenta que ese cablecito se soltó? Midiendo un montón de cosas
o analizando, midiendo presión, midiendo un montón de cosas que después me llevan a decir, yo tengo que hacer esto puntual. Y después soluciono el problema. Era una pavada para el que lo mira de afuera. Pero el conocimiento que hay que tener para saber hacer esta resta acá, o cambiar el cablecito, o lo que sea, eso es lo que nosotros le queremos transmitir a ustedes. ¿Sí? El que lo vea afuera, no les tiene que importar que diga que es una pavada. Pero lo que tiene que sentirse satisfecho es la restita que tienen que hacer, le soluciona el problema. Y alguien inclusive le puede copiar lo que ustedes hacen. Pero le va a copiar solo eso que ustedes hicieron. Cuando tengan que solucionar otro problema parecido, ya va a ser agua. ¿Se entiende lo que le digo? Esto es un concepto. Bien. Ahora vamos a hacer... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Esto se me agarró la duda mientras hacía los ejercicios. Es de Ajá. que, por ejemplo, si yo tengo un carbón con mucho Sí. material volátil y yo lo Sí. someto a la prueba de 105 grados para ver cuánta humedad tiene, ¿no se me Sí. prendería ese carbón por la cantidad de material volátil que tiene y me afectaría la medición? Difícil porque ya está hecho mediante ensayo que ese tipo de volátiles arranca a partir de 200, 250 grados centígrados más o menos. Ah, Tal cual, tal cual. Es más, te comento, ok. fíjate que el carbón tiene los volátiles más pesados que un gasoil, por ejemplo. El año pasado, en la Facultad de Ingeniería, hicimos un análisis de un combustible diésel, que consiste en tratar de hacer evaporar el gasoil. Ese equipo estaba preparado para evaporar nafta. Por lo tanto, la fuente de calor solamente llegaba hasta 180 grados centígrados. Nosotros pusimos el gasoil a hervir, por decir así, con esta fuente que da 180 grados centígrados. El hangar donde nosotros hicimos la experiencia se llenó de un olor a gas que era lo mismo que una garrafa cuando pierde gas. ¿Te pensás que el gasoil bajó 1 milímetro el nivel? Ni 1 milímetro. Lo que nosotros hicimos fue evaporar los volátiles del gasoil, que son más livianos que lo que tiene un carbón. Y apenas lo pudimos hacer con 180 grados centígrados. O sea que el volátil de un carbón, a partir de los 200 y algo empieza a reaccionar. Nada. Exactamente. Solo se calienta nomás. ¿Ya está? Esa experiencia por ahí, eso es lo que tienen que abarajar ustedes, la experiencia que por ahí se les transmite de los profes, que por ahí están trabajando así, con atención al público directamente, porque ahí esa experiencia es muy válida para ustedes. Más inclusive aquellos que van a seguir como técnicos, hay muchos de ustedes que van a seguir como técnicos y por ahí no siguen una carrera universitaria. Por eso que nosotros tratamos de volcarle la experiencia que tenemos, por lo menos en este ámbito, para que ustedes lleven eso como, como algo útil para que les sirva por toda la vida. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. Sí. Eso, por ejemplo, ese experimento que ustedes hicieron, le sacaron todos los volátiles al combustible. Sí. ¿Qué Sí. deja ese combustible? ¿Cómo funciona ese combustible? ¿Funciona mejor ya que no tiene volátiles, sería más puro, por así decirlo? ¿O solamente cambia la cantidad de combustible? Bien. No. Justamente ayer estaba dando la clase de combustión diésel. Realmente, o sea, nosotros lo que hicimos con esa experiencia que fue hervir y sacarle algunos volátiles al combustible. Ya cuando veamos combustible líquido para motores de combustión lo vamos a ver con más detalle, pero ahora igual te voy a contestar eso. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? O sea, nosotros lo que hicimos ahí es perjudicar el combustible en ese caso. ¿Por qué? Porque le sacamos toda una fracción liviana que al diésel le ayuda, cuando el inyector está inyectando adentro de la cámara de combustión. Exactamente. Esos volátiles ayudan a que se encienda solo, porque el diésel no tiene bujía, una chispa de bujía para encender. Se enciende por calentamiento. Exacto. Exacto. Se evapora y se combina con el aire. Exacto. Y ahí se enciende solo.
Y estos volátiles le ayudan a que autoencienda. Nosotros al sacarle esos volátiles, en ese caso, hicimos que el combustible ahora es capaz, quizás si uno colocaba ese combustible en un motor diésel, quizás le costaba mucho, mucho arrancar. ¿Sí? Por eso es que también tiene esa bujía precalentadora. Exacto, el cetanaje, exactamente, el cetanaje. Y en un Exacto, combustible nafta, por así el decirlo, cetanaje quiere decir, ahí vamos con eso, el cetanaje quiere decir la facilidad que tiene el combustible para autoencender solo. ¿Sí? Por eso cuando ustedes dicen tiene alto cetanaje, quiere decir que es fácil de autoencender cuando se evapora y se combina con el aire. Lo que se podría hacer para mejorar otra vez la cualidad de ese de diésel es tirarle quizá unas gotitas de un combustible más liviano, por ejemplo, nafta. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces vos volvés. ¿Está? Bien, sigamos con esto porque si no, yo quiero por lo menos dejar este ejercicio terminado y ahí vamos, si nos queda un poquito de tiempo, podemos empezar con el otro tema que es poder calorífico, ¿sí? Que me gustaría por ahí comenzar con ese tema, ¿sí? Bien, entonces a ver, vamos a leer ese ejercicio, el último, el 6, como para tener, ya lo leyeron, trataron de hacerlo. Dice, con una hoja de análisis inmediato, sería una tablita del análisis que se hizo, queso, humedad, materia volátil, ceniza y carbón fijo. Acá dice, se hicieron ensayos, ¿sí? Son 3 ensayos diferentes. Fíjense que el peso del crisol es distinto en algunos casos, no es siempre con el mismo crisol, eso es bueno aclarar, ¿sí? Entonces, acá tenemos que en el primer ensayo el crisol pesa 16,025, en el segundo ensayo pesa 17,176 y en el tercer ensayo pesa 15,821. Este ensayo de humedad, esto es todo junto, crisol más muestra, el peso inicial, crisol más muestra, es de 17,116 y el peso final es 17,094. Yo lo puedo hacer junto con el crisol, porque yo total voy a determinar, o sin el crisol como ustedes prefieran. ¿Sí? Yo acá en ambos casos le puedo sacar el peso del crisol y tengo solo la muestra. En definitiva, si yo hago el ensayo de humedad, que sería el de 105 grados centígrados, y hago el peso inicial menos el peso final, lo que yo obtengo al final es la cantidad de agua que saqué. ¿Sí? Si yo lo refiero al peso inicial, estoy obteniendo el porcentaje de humedad de la muestra. ¿Está? En este caso, el ensayo de materia volátil, ¿sí? Tenemos el peso inicial y el peso final. Lo que pasa es que acá, en este caso, el peso inicial de la muestra directamente considera toda la muestra total. Y acá, al final, acá yo le tendría que haber agregado, porque esto es volátiles más humedad. ¿Sí? O sea, acá ya le metió la muestra a 950 grados centígrados. Cuando saca la muestra, lo que le sacó es humedad más materia volátil. ¿Sí? O sea, todo junto. Y el ensayo de cenizas, al final, es lo que queda directamente esto. Al final el 15,936 es lo que queda. Si yo le saco el peso del crisol, es lo que queda directamente el peso de la ceniza. Si yo lo refiero al peso inicial, tengo el porcentaje de cenizas. La única trampita estaría en el del medio, en el segundo ensayo, donde yo coloqué la muestra completa en el horno y le saqué humedad más materia volátil. Pero como son porcentajes y las muestras son del mismo combustible, yo para saber el porcentaje de volátiles, le puedo restar el porcentaje que saqué del primer ensayo. ¿Se entiende? Entonces yo por porcentaje sí puedo obtener la cantidad de materia volátil.
¿Está? A ver. Profe, una consulta. Sí, Yo saqué la humedad, ¿no es cierto? O sea, se resta el peso inicial menos el peso final y tenés en gramos la cantidad de humedad y material volátil y ceniza. Sí. Ahora, me dio que tenía, o sea, casi más de un 70% de ceniza. ¿Eso es posible? ¿Se puede llegar a eso? ¿será que tanto, che? A O ver, sea, vamos a hacer esto. de ¿Cómo tenés? 1.091 gramos hay un 0,9 gramos de ceniza. Un montón. Hace 16,862 menos 15,936. Sí, hice eso. Me da 0,926. Dividido. Sí. ¿Sí? Esto, bueno, acá ya no tiene más en cuenta el peso que... Vos tendrías que hacer esto menos esto. Sí, eso es lo que ¿Sí? hice también. Hice eso y me dio el peso total es de Referir acá esto. 1,091 gramos es el peso total. Ujú. Está bien. Perfecto. Y bueno, pero ahí hay ahí tenés... Mucha Ojo ceniza. que... Ujú. Mucha ceniza, ¿no? Pero no te va a dar nunca el 90%. No es 90, me da un 70% por ahí, mucho me parece. Ah, bueno. No, hay un error ahí. Yo lo voy a hacer en todo caso y después lo... Yo no lo hice todavía. Acá, eso sería, acuérdense que esto es más humedad, el segundo ensayo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hacen cuando hacen la diferencia de esta acá entre estos dos y refieren al peso inicial, es porcentaje de materia volátil más porcentaje de humedad. También me ¿Y parece. cómo hago para saber solo este? Y bueno, pero Hago como la yo en resta el de lo que primer saqué primero. ensayo saqué el porcentaje de humedad, entonces yo le resto a todo esto que está acá, lo de arriba, y me da el porcentaje de materia volátil. ¿Sí? Volátil, humedad más cenizas, restado al 100%, me tiene que dar el carbón fijo. ¿Sí? Y Exacto. Ojo otra ahí. consulta, profe. Sí. La humedad, saqué la humedad con el peso inicial menos el peso final, ¿no es cierto? Y en materia volátil más humedad Bien ahí. me dio un 28%, o sea, hay un montón de materia Sí, volátil. 2% de humedad y tenés 26 y pico por ciento de Ah, materia volátil. ¿Sí? Sí. Ok. Profe, ¿qué vendría a ser exactamente el crisol? ¿Es todo el combustible? No. El crisol es el cuenco, el recipiente donde vos ponés el material para ensayar. Exacto. ¿Sí? Es como un combustible sólido. Bueno, es como una tapita, ponele, una tapita gaseosa un poquito más chica, una tapita de remedio, ponele. ¿Sí? Donde vos colocás la muestra, pues son muestras pequeñas, fíjate que estamos hablando de gramos acá. Fíjate que dice todo en gramos. Fíjate que el crisol pesa 16 gramos. Es como una tapita más chico que una tapita de gaseosa, como te dije. ¿Sí? Y ahí adentro va la muestra. La muestra, si es una madera, un carbón, es un pedacito, es una astilla prácticamente, lo que vos estás ensayando. Habíamos dicho que se consideran tamaños pequeños para asegurar, por ejemplo, que en un tiempo determinado vos realmente hayas sacado la humedad. Sí. Si el volumen es muy grande, lo más probable es que vos, por más que lo tenga un día, no le saques toda la humedad que tenga adentro. ¿Sí? Con el método de 105 grados centígrados. ¿Te das cuenta? Entonces, para saber realmente y decir realmente que la humedad fue extraída totalmente, se usan muestras pequeñas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y el peso inicial, si yo le resto al peso del crisol, tengo el peso de la muestra nomás? De la muestra, por ejemplo, vos haces 17,116, perdón, menos 16,025 y tener el peso de la muestra inicial. Ajá. ¿Ya? Peso de la muestra inicial. ¿Estamos? Profe, yo no les quiero dar muchos más datos, yo quiero que ustedes trabajen un poco también. 17, tengo 116, una duda ahora, profe. menos, sí. Yo hice el peso del crisol menos todos los pesos del crisol menos todos los pesos iniciales y me dan diferentes masas.
O sea, No, masas son diferentes, porque son 3 ensayos diferentes. Es como que vos cortaste 3 astillas o 3 muestritas y le hiciste las 3 en 3, vos tenías 3 crisoles, 3 tapitas, y en una pusiste un pedacito, que ahora yo hice la diferencia, y te da 1,091 la primera muestra, ¿sí? Esta te da 1,091 el peso de la primera muestra, la segunda te da 18,155 menos 17,176, te da 0,979. Y la tercera, bueno, la diferencia entre estos dos. O sea, pueden trabajar directamente con el peso de las muestras iniciales. ¿Sí? Con eso trabajan. Ojo, a este también tiene que restar el peso del crisol acá, al peso final también. Pueden hacer eso, trabajar solo con los pesos de las muestras, entonces al principio directamente ya tienen solo los pesos de las muestras. ¿Verdad? Y trabajan todo con eso. ¿Sí? Entonces tienen peso de la muestra inicial y peso de la muestra final, cuando trabajan solo con esto. ¿Está? Ahí por ahí se va a... Claro, por eso lo pueden directamente restar o trabajar con ese, lo mismo. ¿Sí? Al final le va a dar lo mismo. ¿Sí? Lo pueden sacar restándole ahí. ¿Sí? Simplemente le agregué eso para que ustedes trabajen un poquito más. No. Lo que sí, yo le voy a corregir para que sea más fácil de entender, que acá les voy a decir ensayo de materia volátil más humedad. Eso es lo que yo le voy a corregir ahí. ¿Sí? Ahora yo le voy a cambiar acá esto en el práctico, entonces en el práctico le va a aparecer acá más humedad. Profe, ¿Sí? Como que usted la muestra verde o la muestra original, directamente la meten primero le hacen el ensayo de secado y después lo dejan en el horno a 950 grados durante unos minutos. Sería total, materia volátil es más humedad. Entonces ahí lo que ustedes tienen es que restar los porcentajes. ¿Está? profe, entonces el peso del crisol es del peso del recipiente. El peso inicial es el peso del crisol más la muestra que pusimos y el peso final es el peso que me quedó del crisol junto con la muestra una vez sacada la humedad, por ejemplo. Exactamente. Ah, está. ¿Está? El crisol es una tapita de acero inoxidable. ¿Sí? O sea que no tiene humedad el crisol. ¿Está? profe, Sí. ¿podría ser o sea, usted el porcentaje del ensayo de ceniza? Porque me da mucho porcentaje de ceniza y me parece que, según el otro ejercicio, me parece demasiado. Parece demasiado. Bueno. Sí. Bueno, ahora lo que tendrías que hacer es, vos haces 16,862 menos 15,821. ¿Cuánto te dio eso? A ver. Puede ser, por ahí los números. 862 menos 15,821. Ese es el original. ¿Sí? Luego hacemos 15,936 menos 15,821. 0,115. ¿Sí? Esto es lo que quedó. Me parece que vos le erraste ahí y... A ver un poquito Sí, le rehice el peso inicial menos el peso final. Sí. Te da, Sí. si vos restás, o sea, si vos haces 0, ojo, no hay que restar, 115 dividido 1,041 te da 0,11. O sea, te da un 11% de ceniza. Bastante, para mí bastante elevada la ceniza, tiene mucha ceniza. Yo de un combustible de buena calidad esperaría un 3, 4%. Pero esta al dar 11 se ve que... ¿Vieron cuando uno quema una leña y dice, no, esta leña no sirve porque se hace pura ceniza? Y claro, en lugar de quemar y reaccionar químicamente, lo que se forma es porque tiene mucha ceniza. ¿Te dan cuenta? Entonces no hay generación de calor ahí.
Por eso es que la leña que hace mucha ceniza no larga mucho calor por ese mismo motivo, porque tiene mucha ceniza. ¿Sí? Profe, ¿te voy a decir algo? Profe, buen día. Sí, Y buen la día. madera que es, por ejemplo, la madera dura, cedro, y ese tipo de madera, el algarrobo y eso da más ceniza genera Y más habría que ceniza hacer un que los análisis. pinos y el pino. Habría que hacer un análisis. ¿Sí? Ah, Claro, eso. una Acá, por madera ejemplo, dura, otra. exacto, acá una madera que da mucha ceniza, sí, No, como una madera, ponerle un cedro con un pino. sí. Ah, Esa bueno, no, está resina bien. que ustedes ven, ¿sí? La resina que ustedes ven, eso tiene un buen porcentaje de ceniza también, que tiene el pino, ¿sí? Acuérdense, Ah, de chicos, eso también se desprende entonces la ceniza. de ahí también, acuérdense, chicos, lo que nosotros quemamos como combustible está en la celulosa de la madera. El hidrógeno y el carbono está en la celulosa. De ahí nosotros sacamos la parte de combustible. Si tiene otros compuestos, por ejemplo, como el pino que tiene la parte de la resina que algo de hidrocarburo tiene, puede ser que sea como un combustible también eso. Pero el pino tiene mucha ceniza porque también tiene este tipo de minerales, ¿sí? Como ese silicio, calcio, que producen la ceniza. Y esos no son combustibles. Entonces, una madera que es mala como combustible, pues por ahí puede ser buena para hacer muebles. Por eso yo no puedo decir, esta madera es buena. ¿Buena para qué? Por eso el profe le preguntaba, ¿comparando con qué? O sea, si genera muchas cenizas, no es buena como combustible. Ahora, si yo voy a hacer muebles, no me importa si tiene resina, si tiene ceniza, si tiene... Eso es otra cosa. Me importará la textura, el peso, la duración de la madera. ¿Se dan cuenta? O sea, y eso lo único que nos va a dar esos porcentajes es un análisis, por lo menos un análisis inmediato. ¿Sí? El tema que vamos, no sé si vamos a poder arrancar hoy, pero el tema que vamos a ver la clase que viene, que es poder calorífico, eso es lo que nosotros buscamos en un combustible. ¿Sí? Por eso digo, una madera dura, o sea, es una madera dura porque tiene mucha, aparte de su textura, tiene mucha, si es pesada, tiene mucha celulosa, o sea, va a tener más capacidad, tiene más cantidad de energía acumulada para nosotros como combustible. ¿Sí? Más allá de que sirva para hacer un garrote para probar las cubiertas del auto, más allá de eso. Nosotros analizamos la cantidad de combustible que tiene la madera. Si tiene mucho combustible, quiere decir que tiene poca humedad, poca materia volátil y poca ceniza. ¿Sí? Por eso es bueno como combustible. ¿Se entiende? Exacto. Claro, porque es mismo quemar un rollo de Tal pino cual. que de un rollo de otra madera, sí, es así. Exacto. Tremendo. Tal cual. Exacto. Exacto. Y ahí está. Exacto. Y ahí está el secreto. Exacto. Y ahí está Pero y si, por ahí el profe ejemplo, le está diciendo el secreto. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de celulosa. ¿Verdad? pero y si Exacto, yo, por entender. ejemplo, Las maderas son todas iguales. Lo que pasa es que alguna está más concentrada, tiene más energía acumulada. Si yo pongo un pino a quemar, vamos a suponer que lo secamos al pino. Cuando yo tanteo el pino, pesa la mitad que el quebracho. ¿Por qué? Porque tenía pura agua y yo cuando la sequé, la celulosa que quedó es la mitad del peso. Por eso cuando yo pongo un pedazo pedazo de de pino, pino sí, y un pedazo de quebracho, sí, y yo pongo 1 kilo de cada uno a quemar, me quemaría lo mismo. O sea, yo sé que el pino, por ejemplo, ocuparía más espacio físico, más por volumen, pero a supuesto, lo que sí, voy, si yo pongo 1 kilo de pino seco y 1 kilo de quebracho seco, ¿me debería dar el mismo poder calorífico? Ah,
tendría que sí, pero vos vas a tener que poner 10 leñas de pino y una sola del otro. Lo que pasa es que el volumen va a cambiar. Claro. Sí. Es como que vos, Por eso es, estamos refiriendo. es como que vos concentrás todo. Es como que vos haces un concentrado. Eso es lo que sucede. Por eso lo estamos refiriendo a la unidad de masa, ¿está? Por eso yo dije recién referirlo a la unidad de masa. Ahí te vas a dar una idea. Tal cual. De acuerdo a la pregunta que vos hiciste, ahí mismo tenés la contestación. Si vos lo referís a la unidad de masa, te vas a dar cuenta cuál es la diferencia. Exactamente. No sé si me entendés. Perfecto, chicos. ¿Ven? Por eso es que por ahí cabe la aclaración cuando nosotros estamos debatiendo así. Está bueno eso porque se aclaran algunas dudas. Por eso ustedes tienen que preguntar, chicos, no tienen que tener vergüenza y aprovechar y preguntar este tipo de cosas. Sí. Y no sé, hay que... Yo lo que haría es un ensayo, por eso mismo estamos dando este tema acá. Claro, es importante hacer un ensayo, porque eso es muy difícil de poderlo decir así rápidamente, Claro. ¿está? Por ahí con una experiencia de haberlo hecho 1, 2, 3, 5 veces, bueno, vos decís, no, me conviene más el pino y listo, y se terminó la historia. Exacto. Pero en Tal realidad, cual, porque acá está lleno de pinos. Tal cual. habría que hacer un ensayo, ¿está? Uh-huh. Profe, En todos los combustibles. Ojo ahí. Claro, sí. ¿Sí? Por eso el pino por ahí en un asado sirve para prender el carbón nomás. A ver, profe, muchachos, piensen una cosa, cualquier combustible de lo que nosotros veamos, sean sólidos, líquidos o gaseosos, hay que ver de qué lugar vienen, con qué contienen, de elementos, cómo se produjeron esos combustibles. ¿Estamos? Lo vamos a ver incluso en los combustibles líquidos cuando veamos la parte de motores. ¿Está? No es lo mismo, muchas veces no es lo mismo un gasoil que se trae de una zona que se trae del otro. ¿Por qué? Porque es más parafínico, porque tiene más cantidad de azufre. Entonces no es la misma calidad de combustible que otro, aunque los dos son gasoil. Y aunque los dos fueron destilados de la misma forma, las características originales del combustible fueron distintas. En la madera pasa lo mismo. Por ahí un pino que está en una zona determinada de la Argentina tiene una característica, su madera, distinta a un pino que se cría en otra zona. Suponete en el sur, comparado con lo nuestro que tenemos acá. Entonces, la calidad de la madera, las dos son pinos, sin ninguna duda. Los dos por ahí son Pino Eliotti, fenómenos. Pero uno tiene una característica y el otro tiene una característica distinta. ¿Por qué? Por la zona en donde esa madera creció. Nació y creció, digamos. Lo mismo con los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son iguales. pero profe,